Hola chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal. Hoy con un vídeo de proceso que hacía muchísimo que no subía ninguno, donde altero pues una pequeña caja de bombones y la transformo, bueno, pues en una shadow box junto con un art journal en la parte de detrás con una extensión. Entonces podríamos dividir este proceso pues en tres partes, lo que sería la tapa que cubre la caja, alterar la caja y luego añadir la extensión. En este vídeo te voy a enseñar básicamente cómo hice, pues un poco así en bruto las tres partes, pero luego lo que viene a ser decorar la parte del journal, pues ya es como más libre, ¿no? Más lo que cada uno queramos hacer. Entonces esa parte te la dejo pues para otro vídeo y te lo enseño entero, porque además decidí añadirle cosas a páginas o la portada mismo después de haberlas hecho. Entonces, pues realmente no tenía mucho sentido enseñártelo en este vídeo y luego decirte, bueno, es que añadí cosas después y te lo vuelvo a enseñar con lo que añadí. Así que vamos a empezar con esta caja fantástica y maravillosa, que bueno, esta caja es una caja de bombones, ya te digo, de Lidl, que lo que a mí me gustó principalmente es que tenía el marco, el borde. ¿Nos vale cualquier caja? Sí, pero ya te digo, a mí me gustaba el hecho de que tenía ese borde porque además pues se asienta todo mejor, permite hacerle un marco de papel si queremos, cualquier otra cosa. Entonces, en principio, yo lo que pensaba era, bueno, ¿cómo voy a enganchar pues las tres piezas? No tengo la caja, ¿cómo le voy a poner la tapa con el lomo y la extensión de detrás? Así que empecé pensando en el cierre, en la tapa y el cierre, que según qué otros proyectos podemos dejarlo para el final, pues porque quizá es la manera de la que está hecho, pues es más fácil de ponerle cualquier otro tipo de enganche. Pero yo aquí necesitaba un poco saber la largura y saber eso, cómo iba a montar las piezas. Entonces empecé tiñendo estas dos telas, una tela alargada y esta pequeña tela que es como un lienzo, bastante más dura, porque es la que va a servir para hacer la parte del lomo, que además va a ser un lomo curvo. Como yo creo que todo es bastante fácil porque es todo así, pues muy, no sé, muy paso a paso y muy sencillo. No hay que hacer como en otras veces, pues crear la estructura o no hay que sacar muchas medidas y las medidas que hay que sacar pues realmente son muy fáciles. Pues te voy a contar la historia de dónde viene, porque es una historia que yo diría que tiene como un punto inicial, pero luego pues se mezclan otras cositas y al final a mí me ha gustado mucho el resultado, ¿no? Pues no solo visual del objeto como tal, sino el llegar a, bueno, a darle un sentido también. Y yo empecé queriendo realmente hacer algo con hadas, pero con unas hadas muy específicas porque son hadas de una colección de Amélie que se llama Magic Forest. Y seguramente por cercanía en el tiempo recuerdes que Creepypaper sacó la colección Magical Forest hace 2 años, más o menos. Y claro, si tú recuerdas la colección Magical Forest, sabrás que tenía pues unos colores más intensos, había unas cometas, había bichitos, mariquitas, pues la casa que está cerca del bosque, había unicornios, ardillas, me acuerdo yo de las ardillas por el cofre que hice con la historia de la ardilla maligna. Y entonces, realmente, aunque pues, el título sea muy parecido, no tiene nada que ver, porque la colección de Amélie es una colección donde hay animales del bosque, hay niños, hay objetos como un castillo, una llave mágica y también algún unicornio, pero hay unas hadas que pues no había en Magical Forest. Y además, digamos que lo que remata también la diferencia es que la colección de Amélie es muy apagada de color. Son tonos rosas, marrones, incluso algún gris, blancos, pero es muy, muy apagada de color. Y además yo no tenía la colección completa, con lo cual tenía muy pocas piezas de unos tonos muy apagaditos y a mí con los tonos apagaditos me sucede algo que es una chorrada, pero que como ejemplo nos vale. Y es que me da por pensar en vampiros, porque me acuerdo de las típicas escenas de las pelis cuando se ve al vampiro, ya sabes, generalmente las pelis de vampiros
pasa como en las de zombies, que hay como unos planos que son así, pues bueno, fijos, ¿no? A lo largo de la historia, que es el vampiro el que se le ven los dientes así, atacando, cuando clava los dientes, cuando enfocan al que es mordido ahí languideciendo, pero luego en las pelis, claro, sobre todo en color, lo que hacen es darle al humano mordisqueado, le dan un maquillaje de que se le ha ido todo el rubor de las mejillas, está blanco, está ahí como un lenguado tieso. Y entonces cuando yo veo cositas con muy poco color, pues me acuerdo de vampiros por eso, porque no sé, noto que le han absorbido la vida, el color, yo qué sé, el brillo. Y entonces yo pensaba, bueno, yo quiero utilizar estas hadas porque me gusta el dibujo, me gusta la idea de la colección, pero necesito encontrarle un sentido, ¿no? Tengo que buscarle el camino donde yo haga mía estas ilustraciones. Y mi siguiente paso fue buscar en internet sobre hadas, así en general, a ver qué encontraba y qué me gustaba. Porque cuando pensamos en hadas, en este caso, pues podemos pensar, yo qué sé, seguramente te vengan a la cabeza, pues yo qué sé, hadas como Campanilla, la hada madrina, no sé qué, bueno, hadas que están ahí y que tienen un papel concreto y con su varita, unas o no, lo que sea. Y yo quería pues encontrarle algo más, no sé, algo que a mí me convenciera, ¿no? Salirme un poco de esta idea de la hada mágica, pero de excesiva fantasía, vamos a decir. Y bueno, digamos que encontré algo que me gustó mucho, que bueno, para muchos la mitología pues sigue siendo pura fantasía, pero a mí me gustó la historia. Y es que, bueno, pues la mitología dice que había una hada llamada las hadas Alseide, bueno, no en concreto Alseide, porque después de todo lo que leí no me terminó de quedar claro si Alseide era un hada solo o era un tipo de hadas. Entonces lo que encontré era que en un momento dado el dios supremo del Olimpo, pues bueno, pues quiso, yo qué sé, ejercer, ya sabéis que siempre que se habla de la mitología realmente existe gran parte vengativa, ¿no? En el poder incontrolable de los dioses, y no solo incontrolable, sino voluntariamente, ¿no? Como se exceden frente a personas o seres que no tienen esa capacidad de defenderse o de tal. Y entonces Alseide, lo que le pasó es que, bueno, pues salió en defensa del bosque, de las flores, de las plantas, vamos a decirlo así un poco en general. Y gracias a esa valentía que demostró, el dios del Olimpo, pues digamos que perdonó la vida bueno, pues a la zona que estaba siendo aniquilada y arrasada, y además le otorgó un poco, pues vamos a decir, el título de hada de las flores, de las plantas, de protectora de los bosques, bueno, así un poco en general, vamos a decir. Y entonces me gustó la historia y además me gustó el nombre, porque Alseide, pues es como que sonoramente es muy parecido. Yo esto lo conté en Instagram, pero bueno, para todos los que no estáis, lo cuento. Se da el hecho de que mi hija se llama Elsa, entonces Alse y Elsa, pues simplemente es cambiando el orden de las vocales, pues me hacía gracia eso, y cómo sonaba si yo le daba la vuelta y decía Elsaide. Y entonces me encajó todo, me encajó el hecho de utilizar un hada sin eso, saliéndome de la típica fantasía de la peli de Disney o de, por ejemplo, de otras colecciones tipo Oncetic, que son colecciones, muchas, no todas, ¿no? Pero todos sabemos que hay colecciones o Cartabela o depende, que son muy recargadas, dibujos muy recargados, muy chulos, pero fondos también muy llenos, tal. Entonces, yo quería algo que me permitiera encajar este tipo de colección de Amélie, que es más tirando a infantil, más de no sé, de fantasía, pero como de bien para álbum infantil o bien para libro, donde pues relatar algo muy mágico, muy de, no sé, pues igual que eso, igual que cuando yo me inventé la historia de la ardilla maligna y el unicornio y las setas mágicas con Magical Forest, ¿no? Algo más, no sé, más infantil, vamos a decir. Pero bueno, lo de infantil lo digo así entre comillas porque al final la magia no es exclusiva ni de los niños, ni los adultos la tenemos prohibida, ni nada, ¿no? Entonces, yo quería un poco hacer esta mezcolanza de algo tan apagadito de color, tan vampírico, con algo muy vivo y vibrante. Y bueno, pues esta sería básicamente la historia. En todo esto, pues mientras has visto que básicamente lo que he estado haciendo ha sido la portada, uniéndolo a la pieza del lomo, que es la pieza verde, y el trocito de tela, que es lo que se une o se va a unir con la caja para permitir abrir y cerrar y que con el tiempo no se deteriore. Y luego ya vendría, bueno, el tema de decorar la portada.
Como, como he comentado, pues al final este no es un tutorial como tal o no es la idea de, bueno, desde cero y además enseñártelo decorado entero, porque esto me llevaría mucho más tiempo y voy cambiando cosas y a veces me surge una idea haciendo lo que menos te puedes imaginar, con lo cual no le vería mucho sentido a eso, sino más a la idea de decir, bueno, tenemos esta caja, que es una caja sencilla y que ahora mismo, como ves, estoy lijándola y bueno, pues el porqué de lijarla, que esto puede que sea la parte que nos une a todos, ¿no? De decir, bueno, tengo una caja y ¿qué tal? Bueno, ¿qué hago? Bueno, pues la idea de lijar la caja es básicamente por el tema de las esquinas, principalmente, si te fijas hay mucha parte de pintura azul, ¿no? De lo que era la impresión de la caja, pero las esquinas están totalmente blancas. Entonces, esto tiene dos sentidos. Uno, el tintar las esquinas con, o bueno, darle un poco de pintura y luego pues con tinta, tal. Entonces, cubrir esas esquinas y luego el tema del agarre a la hora de pegar. Porque yo tengo visto, y seguramente has utilizado cajas que tienen esta especie de tacto glossy, que haya sucedido que según qué pegamentos no se agarran bien, ¿no? Sobre todo las colas plásticas y tal, pues se pega, pero luego es fácil que cuando está seco, si tú tiras, se va a despegar. No hay que tirar, porque la idea no es tirar, pero puede suceder esto. Entonces, para que esto no suceda, pues raspamos lo que viene a ser la pintura con ese acabado brillante, que tampoco es glossy glossy, pero bueno. Y lo que creamos es esa rugosidad que, bueno, pues que permite que la cola se meta ahí entre la fibra del papel, el papel se pegue bien, todo eso. Esas es las dos, digamos, los dos motivos, ¿no? De lijarlo. Si realmente yo quisiera quitar la pintura entera, creo que no valdría la pena y que acabaríamos antes haciendo una caja con otro papel, ¿no? Porque al final lijarlo entero, pues es muchísimo y hay zonas de difícil acceso y tal. Y como ya tenemos la tapa así pues un poco al margen, porque ya te digo que el tema de la decoración pues es que es tan, no sé, no me sale ni la palabra, se me ha olvidado. Hay incontables posibilidades que al final pues bueno, es más lo que cada uno queramos hacer, ¿no? La caja simplemente lo que dije para mis adentros fue, bueno, voy a cortar lo que sería un pedacito para el fondo de la caja, otro pedacito tipo marco para poner en lo que vendría a ser el borde de la caja y pues varias tiras que van a crear capas en la parte exterior de la caja y luego una tira, o bueno, dos, y aquí ahora lo cuento porque el tema de que sean dobles tiras es por la largura de la caja, para el borde interior. Entonces, el tema de, como digo, cortar dobles tiras es porque, claro, cuando yo me puse a mirar pues, papeles con los colores que yo quería un poco potenciar, me di cuenta de que con una sola tira de 30 centímetros no me valía. Entonces, pues bueno, básicamente son dos tiras por cada estampado de papel. Y así creo tres capas que cada una de ellas, pues bueno, una tiene amarillo, otra tiene verde y otra tiene rosa, que es un rosa pues un pelín más intenso, pero bueno, con el tema del rosa, por ejemplo, yo he jugado con rosas más claros, algún coral, algún fucsia, pero todo esto así jugando con intensidades. Y luego ya pues aquí pegaríamos lo que son pues eso, las piezas y al mismo tiempo, claro, fíjate cómo entinto porque todo esto le da, tengo que decir que a mí me ha gustado mucho el resultado porque luego no, finalmente no se nota ni que es una caja que ya estaba hecha, el tacto, el peso de la caja, todo en su conjunto, porque realmente esta caja era nada, era un papel doblado por los cuatro lados y no tenía peso esta caja, nada, cero. Y entonces me gustó mucho el resultado y todo esto, pues eso, el añadirle pintura al fondo y luego entintar. Y sí, la verdad es que solemos decir esto de, bueno, yo la verdad es que no lo digo, ¿no? Pero a mí cuando algo me gusta cómo ha quedado algo que he hecho yo y la verdad es que soy de decirlo. Me cuesta poco ensalzar lo mío. Cuando me sale algo mal también tampoco me cuesta decirlo, porque al final, pues como lo que es, pues ¿para qué, para qué lo voy a negar o lo voy a tapar? No.
Y bueno, pues nada, aquí básicamente tendremos que pegar las tiras, que como ves, eso son simplemente tiras rectangulares, o sea, no he utilizado ni perforadora de bordes, ni troqueles de bordes, simplemente las tiras entintadas, raspadas, todo eso. Y además, algo que a veces, no sé si a ti te pasará, es que según qué estamos haciendo, nos manchamos y enseguida nos limpiamos para que no traspasemos la pintura o la tinta que tenemos en los dedos en otra cosa que vamos a tocar. Aquí tengo que decir que yo no me limpié apenas, tampoco me manché mucho, pero me refiero que el hecho de entintar a mí me gusta cuando a veces pues la propia acción natural de la tinta va manchándose un poco y va creando ese efecto así como un poco de paso del tiempo más que de sucio. Y en el fondo lo de la caja casi que es la parte más rápida y más, no sé, más fácil, porque al final hacer, vamos, llamarlo Shadowbox, pues bueno, no le di tampoco mucho fondo, o sea, no utilicé lo que era todo el fondo de la caja porque no quería que las piezas quedaran muy al borde y quería que más sirviera pues como bien, si está cerrado, como eso, como libro que se puede quedar ahí cerrado y que pues cualquiera que lo vea piensa eso, se puede pensar que es un libro, pero también como objeto decorativo que podemos abrir y dejar ahí puesto y ya está. Entonces, no me interesaba mucho que quedara muy al borde, sino más eso, más al fondo. Incluso, sí es cierto que todo lo puse bastante sujeto, pero pienso que incluso se podría añadir, yo que sé, pues por ejemplo, te gusta un diecast de otra colección, un personaje y ya tienes tu caja hecha y oye, pues te cabe, pues pienso que por qué no añadirlo, ¿no? Al final, para mí este tipo de cosas, las audiobox las concibo un poco también como habitaciones de una casa de muñecas, ¿no? Una escena fija en el tiempo. Luego, como ves, también le di bastante brillo con el rotulador. No me acuerdo, siempre se me va el nombre de estas cosas, pero ya sabéis que soy muy dada a usarlos, los Wink of Stella, el que es color plateado, porque es un poco si ya tenía un poco de tinta en las manos a la hora de pegar los pedacitos de papel, pues se mezclaba ahí un poco, no hace un rebujo ahí la tinta con el Wink of Stella, esa cosa así de haberlo tocado y usado y tal. A mí eso me gusta. No que quede sucio, sucio, sino un poco de que parezca, ¿no? Que está usado o hecho hace tiempo. Y ahora ya pues nada, pues el ponerle pequeñas piezas mmm, que pues partiendo de la base de, bueno, de esta historia que encontré, ¿no? De Alseide como protectora, vamos a decir, de las plantas o el jardín, o como ya no me acuerdo, pues no lo sé, mientras ves cómo pinto eso, voy a mirar realmente qué era lo que... Creo que si lo buscas en Wikipedia te aparece. Eh, bien, mira, aquí ya lo he encontrado. Lo que dice es que, bueno, que se llama Alseides en plural y por eso me crea a mí la duda, a las ninfas que habitan las flores. Y bueno, te viene aquí una descripción y tal. Y luego ya debajo te dice, según la leyenda, Alseide era hija adoptiva de Demeter, la más hermosa de las ninfas, protegía un bosque cubierto de amapolas de la furia y los rayos de Zeus. Y luego, pues un arrepentido dios olímpico, al ver su valor y deseo de custodiar las flores, premió a la ninfa dándole ese bosque por siempre. Y luego cuenta ya que esta ninfa se ve implicada en los misterios eleusinos, que también me hace mucha gracia lo del misterio eleusino. Y entonces estuve leyendo, o bueno, quise buscar un poco más, porque realmente lo que viene a ser la entrada en Wikipedia es así de, pues eso, dónde viven, tal. Pero si te fijas, empieza hablando de Alseides en plural, Alseides ninfas, pero luego te habla de Alseide como hija adoptiva. Entonces a mí, pues eso, me creó la duda de decir, bueno, pero era una, eran varias. En teoría entiendo que eran varias, por eso pues tenían en plural, pero debía haber una, interpreto yo, que fue bueno, la que da nombre a la historia, pero no sé, igual me equivoco. Entonces la idea era trasladar esto un poco a la caja, no la parte de Zeus como tal, sino la parte del hada protector, el valor y todo eso, con una de las hadas de la colección, que está, bueno, es un recortable, y una niña. Realmente esta colección, bueno, yo tiré también
de escáner para pues duplicar algunas cosas y cambiarle el color a otras, por ejemplo al vestido de la niña porque lo tenía también apagado. Entonces las colecciones que ya tienen directamente versiones digitales, pues claro, no tenemos que andar o escaneando o buscando una copia digital, seleccionando en Photoshop, ¿no? La parte que tal. Esto ya depende de hasta dónde queramos llevar el proyecto y tengamos ganas y todo esto. Y luego ya era utilizar pues flores y un poco de hierba y ya está. Flores, la verdad es que fue una mezcla de flores de Maggie Holmes y flores también de, me parece de, no sé si de Paige Evans, me parece que sí. Pero bueno, que básicamente era buscando un poco por forma, por color. Aquí, si te fijas, pues metí el tema del azul, ¿no? Que tanto me gusta por, bueno, pues porque ya había verdes, amarillos, rosas, algo de naranja también, que bueno, jugué con los naranjas por la parte, pues un coral más anaranjado o un naranja más tirando a marrón, todo eso. Y realmente pues sería como una niña en un jardín, pues bueno, jardín o un bosque, pero la parte de las flores ahí, y está el Seide en un tono más apagado de color, pues vigilante, ahí en lo alto, vigilante, no vigilante de la niña, porque al final yo no quiero que el hada sea representativo de una especie de policía del bosque, sino simplemente es el protector que está ahí, habita ahí, pues no sé, un poco como los espíritus del bosque, ¿no? Un poco una cosa así. Luego pues un poquito más de brillo, algunas flores de resina, la madera, sin más, un poco el ponerle unos elementos para que incluso pueda seguir sobrando sitio y le puedas añadir algo por detrás, por, yo que sé, en la base. Y ya tendríamos así nuestra cajita y ya estaría. Y ahora vendría la parte de bueno, añadir la extensión. Y si te fijas aquí ya cambia totalmente la intensidad de los colores. O sea, esto ya vuelve a ser vampírico total, porque es que está todo muy apagadito. Pero son también el tipo de patrón que a mí me gusta para que no entorpezca con lo que se ponga encima, ¿no? Que al final tiene tan poquito color que dices, bueno, pues tiene rayitas. Esta, por ejemplo, son rayitas azules muy, muy claritas realmente. Y básicamente es poner las hojas en modo acordeón. Entonces tenemos que cortar las hojas del mismo tamaño que la caja y simplemente con un trocito más para poderlo plegar y es ir pegándolo eso, pues izquierda, derecha y al final se abre a modo de acordeón. Como la mayoría de las hojas eran o bien trocitos, porque fue un poco lo que busqué, ¿no? Pedazos de hojas que me permitieran cortar este tamaño, entonces eran, pues algunas eran hojas que ya había utilizado y me quedaba pues gran parte de la hoja. Y que fueran con un fondo pues bastante clarito para que yo pudiera pues jugar a entintar, utilizar pinturas y luego pues que además en algunos casos pues por ejemplo pues si esta tiene rayitas azules por un lado pues por el otro pues que tenga otra cosa, un poco así. Pero realmente yo creo que se podría hacer esto simplemente con cartulinas de un gramaje bastante importante pues para que resista mejor las dobleces, pero se podría hacer. No necesitamos que sean hojas con mucho patrón, con mucho fondo, por lo que te digo, porque luego yo personalmente yo iba a pintar pues, de todo tipo, ¿no? O sea, añadir pintura en bruto o con esponja, pincel, dibujar. Entonces, al final, con que tuviera un pequeño dibujo, me bastaba. Y claro, esto al ser acordeón y no tener al principio nada de decoración, queda bastante más plano que luego, pues en el momento que empezamos a decorar, las páginas van engordando y por ese motivo yo al principio comentaba que cuando pegamos la tira amarilla, eh, hay que darle más largura a la parte derecha que a la parte izquierda. ¿Por qué?
va a envolver por detrás y depende del grosor que le añadamos por detrás, necesitamos que tenga, pues eso, que dé bien para que dé la vuelta a la caja, sobre y podamos atarlo y hacer el lazo, si queremos lazo, nudo, depende. En total no recuerdo ahora cuántas páginas puse, porque creo que puse 5 páginas enteras, entonces al ser 2 lados son 10 y otra era como casi la mitad. Recuerdo esto porque otra opción que a mí se me ocurrió que me parecía divertida era convertir este libro como una especie de libro anual. Entonces, al tener 6 páginas, o bueno, 5 enteras y la media, teníamos 6 por un lado, 6 caras y 6 por el otro. Y así teníamos para cada uno de los meses del año. Al final fue una idea que descarté, pero bueno, te la dejo ahí por si la quieres utilizar, en plan algo no solo anual, sino incluso por estaciones, ¿no? Porque el hada es un hada universal, entonces está con las flores en cualquier época del año. Y puede ser bonito coger y decir, bueno, pues el hada en invierno, el hada en verano, todo esto. Y ya simplemente con las páginas así sería decorarlas, esta sería las media página, y decorarlo y pintarlo y hacer todo lo que queramos. Y dándole la vuelta a la cinta pues nos quedaría así. Y bueno, espero que te haya gustado y en el siguiente vídeo te enseñaré lo que es el journal entero. Un besote, cuidaos.